Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición podernos encontrar de nuevo en esta noche y principalmente para poder escudriñar juntos un tema que a todos nos afecta y que de alguna manera todos necesitamos tener victoria sobre esa área de nuestras vidas. Y el tema de hoy es relacionado con la ira. Pero antes de iniciar con el tema vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, el privilegio de podernos reunir por este medio para poder escudriñar tu palabra, Señor, y para que nuestro entendimiento acerca de esa manera tener victoria sobre esa situación, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, rompiendo todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo a la obediencia a Cristo, al conocimiento tuyo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Y también te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y preparando nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ella, Señor. Y te pedimos, Padre, principalmente que todo argumento de justificación o todo argumento de excusa, Señor, relacionado con la ira en este tiempo, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, sea destruido, Señor, derribado, echado fuera de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el Sermón del Monte, en el capítulo número 5 de Mateo, en el los versículos 21 al 26, el Señor nos habla al respecto de la ira. Y dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y vamos a comenzar a escudriñar cada uno de estos versículos para ver qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando y lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra en esta hora. En el versículo 21, Mateo 5, 21, a la primera parte del versículo 22 dice la palabra: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En griego hay dos palabras para definir la ira, o dos palabras que se traducen al español ira. Uno es la palabra timos y la otra es la palabra orgé. La palabra timos es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Es la ira se refiere a la ira de las palabras, pero la palabra orgé es la ira de larga vida, la ira que uno cultiva y no deja morir, es la ira del corazón. Sin embargo, cualquiera de las dos formas de la ira es pecado, porque siempre surge a partir de un sentimiento de orgullo, soberbia, jactancia, superioridad, etc. Y la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 nos dice que el Señor resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Es decir, que el pecado de la ira, que se origina en el orgullo o en alguno de los derivados del orgullo, es un pecado que deriva también de la vanagloria de la vida, que es enemiga de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y según la enseñanza de Jesús en este pasaje, la ira en cualquiera de sus dos manifestaciones no debería ser un comportamiento de un creyente. De hecho, la ira es una obra de la carne, y lo leemos
en Gálatas capítulo 5, versículo de 19 al 21. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, la ira está catalogada dentro de la palabra de Dios como un pecado tan grave como el homicidio, como la hechicería, la idolatría, como las orgías, como las envidias, los pleitos, las enemistades, etc. Es un gran pecado. Normalmente las personas que de alguna manera manifiestan ira la autojustifican o la excusan o la razonan y no se dan cuenta que verdaderamente la ira es un pecado muy serio. La ira es culpable de disensiones, de divisiones, de homicidios, de pleitos, de celos, en fin, de una serie de pecados adicionales. Y aunque socialmente la gente trate de minimizarla, en algunos casos de ninguna manera es un pecado pequeño, o es un pecado leve, o es un pecado intrascendente. Y hablando de la ira, aquí el Señor nos dice enojo. El enojo, por eso la palabra también dice en Efesios que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y no demos lugar al diablo, porque si la ira, si al enojo le damos lugar, se va a convertir en ira, y la ira va a traer como consecuencia el agravamiento de los problemas, porque la ira generalmente se da en medio de una relación entre dos personas, y si la ira le damos cabida en esa relación de dos personas, se va a terminar así agrandándose el problema cada vez más en lugar de minimizarse. Y la otra cosa que la palabra nos está indicando en este versículo, en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, que la ira no es solamente golpear a una persona. Aquí está hablando de decirle necio, de decirle fatuo, de decirle cualquier palabra que manifieste enojo. Eso ya es ira. Y lo único que es válido, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, para un creyente, es no tener ira de ninguna manera. De hecho, la palabra nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 20, que la ira no obra la justicia de Dios. Yo he oído a algunos incluidos hermanos tratando de justificar su ira como que es una ira como que viene de Dios, o que es el celo por las cosas de Dios. De ninguna manera el celo por las cosas de Dios se va a manifestar en ira, y de ninguna manera la ira puede venir de Dios. La ira humana. Dios es cierto que es, la palabra nos enseña que es grande en misericordia y lento para la ira, pero la ira de Dios es en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de la iniquidad, en contra de todo lo que es diabólico, y es una ira justa, es una ira que podríamos decir que está acorde a la maldad, acorde al nivel de la maldad, mientras que la ira del hombre es siempre superior o es una respuesta de una gravedad superior a la situación que se está enfrentando. De hecho, muchas veces la ira del hombre es simple y sencillamente, o se manifiesta simple y sencillamente porque la otra persona no está de acuerdo con mi punto de vista, y como no logro que piense como yo, entonces echo mano de la ira para atemorizarla y que venga y que cambie su manera de pensar, mientras que la ira de Dios es
para llevar a la persona al arrepentimiento. Es la respuesta de Dios al pecado y es siempre una respuesta que busca el arrepentimiento de la persona y no el castigo de la persona. Entonces es diferente a la ira del hombre. La ira del hombre busca hacerle daño a la persona, mientras que la ira de Dios busca hacer que la persona se arrepienta para que se vuelva a Cristo y de esa manera sea edificada, levantada, exhortada, bendecida, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos tipos de iras diferentes. No podemos argumentar entonces como humanos que nuestra ira es una manifestación de la ira de Dios. La ira humana de ninguna manera se parece a la ira de Dios. La ira de Dios es el justo castigo por el pecado o la justa respuesta de Dios al pecado, mientras que la ira del hombre se manifiesta como muchas veces como una forma de manipular y de controlar a las personas para que las personas hagan lo que nosotros queremos y que no lo hemos logrado a través de argumentación o a través del uso de la lógica y del razonamiento, porque no tenemos razón. Entonces, como no tenemos razón, la otra persona no acepta nuestro punto de vista. Como no acepta nuestro punto de vista, entonces echamos mano de la ira para obligar a esa persona a pensar como nosotros o a hacer como nosotros queremos. Si hemos de obedecer a Jesús, entonces necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, someternos en todo tiempo a la dirección del Espíritu Santo y desterrar de nuestra vida toda clase de ira. No hay ninguna ira buena, no hay ninguna ira aceptable. Ninguna forma de la ira ni ninguna manifestación de la ira es aceptable delante del Señor Jesucristo. Ya vimos que la ira está catalogada como una obra de la carne y que los que practican tales cosas, dice la palabra, no entrarán en el reino de Dios. Por lo tanto, también la ira no solo obra en contra de la otra persona, sino obra en contra nuestra, porque nos impide entrar en la plenitud del reino de Dios, en la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este pasaje de Mateo capítulo 5 versículos del 21 al 26 es una advertencia y recordatorio de que no nos podemos llamar cristianos y perder los estribos por cualquier situación, es decir, perder los estribos por ninguna situación. Si nosotros verdaderamente somos cristianos y somos cristianos en el proceso de transformación y en el proceso de la formación del carácter de Cristo en nosotros, entonces deberíamos tener como fruto el dominio propio, y el dominio propio opera directamente en contra de la tentación de caer en la ira cuando una persona no está en acuerdo con nosotros. Y la palabra de Dios claramente en este pasaje nos está diciendo que no es admisible la ira del corazón, ni la ira de las palabras, ni ninguna manifestación de la ira, por pequeña que sea. Ira es ira y sin importar el tamaño de la manifestación. Entonces ninguna manifestación de la ira puede ser aceptable. Y vamos a seguir en Mateo 5:22, en la segunda parte, dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y aquí está hablando de los insultos. Decirle necio a alguien es insultarlo. En esta parte del versículo, Jesús se está refiriendo a proferir cualquier tipo de insulto o palabra de menosprecio o palabras que en alguna forma denigren a otra persona. El proferir insultos contra otro es un acto de desprecio, de menosprecio. Y no hay pecado más contrario al Espíritu Santo que el desprecio. El Señor Jesucristo a nosotros nos revaloriza. Él toma lo peor del mundo y lo hace su Hijo. Y no solo lo hace su Hijo, sino que le da un llamado, le da dones, lo transforma, etcétera, etcétera, lo revaloriza, mientras que el insulto es una desvalorización, es un menosprecio a la persona. Ningún tipo de insulto es válido. Aparte es cuando verdaderamente una persona
es necia, porque está repitiendo un error continuamente, pero el hecho de que esa persona sea necia no significa que nosotros la podamos calificar de esa manera o le podamos decir que es una persona necia, porque en ese momento estamos cayendo en el insulto. Más bien, lo que necesitamos hacer en esos casos es lo que nos aconseja la palabra de Dios en cuanto a tratar con la necedad. Y tratar con la necedad implica no ponerle atención a la necedad, no tratar de corregir a la persona que es necia, porque eso nos va a traer como consecuencia mayores problemas. Debemos dejarle esa situación al Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza a esa persona de pecado, de justicia, de juicio y lo traiga al arrepentimiento. Pero de ninguna manera nosotros lo podemos insultar. Y mucho menos decirle a una persona que no es necia, necio. Porque entonces estamos ahí, no solo la estamos insultando, sino que la estamos desvalorizando, la estamos menospreciando y probablemente le estamos dando muerte emocional o psicológica a esa persona, porque nuestras palabras o dan vida o dan muerte, y en este caso decirle necio a una persona de ninguna manera va a servir para edificarle. En todo caso, lo que sí podríamos decirle es: mira, en esta situación concreta y específica tu argumento no es válido, tu argumento, tu acción no es válida, necesitarías cambiar esa acción y punto. Pero no meterle calificativos a la persona. No sé si me estoy dando a entender. Lo que el Señor nos está diciendo acá con esto es que no debemos insultar de ninguna manera a ninguna persona. El insulto no es válido, aunque no le hagamos daño físicamente. Cuando insultamos a una persona, la menospreciamos, nos burlamos de ella, lo que estamos haciendo es menospreciarla, denigrarla, rebajarla, robarle su dignidad. Y de eso no es posible hacerlo. Es despreciar a la persona, y hay muchas formas de despreciar a una persona, o hay muchos orígenes del desprecio a una persona. Un tipo de desprecio surge del orgullo de casta, es decir, por ejemplo, yo soy de una clase superior o de una raza superior a la del otro, entonces por esa razón lo denigro. O bien hay otro tipo de desprecio que surge de la posición, del dinero y de las cosas materiales, porque tengo más dinero, una posición económica mejor, una clase social mejor, entre comillas, entonces me doy el lujo a los que son menos, a los que tienen menos que yo. Hay otro tipo de desprecio, y este es el más difícil de entender, que es el desprecio que una persona le hace a otra porque la otra le falta conocimiento. Resulta muy difícil de entender, porque se supone que el conocimiento debería ser una persona que debería estar más consciente que cualquier otra de su propia ignorancia, porque por mucho que sepamos, mientras más sabemos, menos sabemos, porque siempre el universo del saber, en la medida en la que vamos aumentando nuestro conocimiento, el universo del conocimiento se va haciendo más grande, y por lo tanto en comparación con la totalidad del conocimiento, cada vez que conocemos un poco más, conocemos un poco menos. Entonces, el conocimiento, en lugar de menospreciar, de derivar en menosprecio a otros, debería derivar en apreciar a los demás, en valorarlos, en amarlos, en edificarlos, en lugar de menospreciarlos. Y cualquier tipo de desprecio que derive en insultos proferidos o tan solo pensados es contrario a nuestra calidad de cristianos. En el primer caso que menciona este versículo, es condenable por llamar a una persona necia. En el idioma original, esta palabra que se traduce necio es raca,
que describe desprecio con una superioridad arrogante. Es decir, cuando yo le digo a una persona, aunque esa persona sea necia, pero se lo digo con desprecio, la estoy insultando. Y de ninguna manera eso es válido. En el segundo caso, que es si le dices a tu hermano fatuo, la palabra de Dios que se traduce fatuo es la palabra moros, que aunque también quiere decir necio o tonto, va más allá, implica decirle a una persona que es un necio moral, que se hace el tonto. Que es una persona que vive una vida inmoral y al que le convendría que no hubiera Dios. El llamar a alguien así no es criticar su capacidad mental en realidad, sino es poner en duda su carácter moral, ensuciar su nombre, su reputación, marcarle como persona de mala vida e inmoral. Y la persona que hace eso merece el juicio más severo de todos, que es el juicio del infierno de fuego, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, porque dice, si le dices a alguien fatuo, quedarás expuesto al infierno de fuego. Entonces, y ese infierno de fuego es la palabra Gehenna, y esa palabra en griego significaba o nombraba al basurero público de Jerusalén en el que se quemaban todos los desperdicios de la ciudad, y el fuego se mantenía siempre latente, y además creaba una especie repulsiva de gusano que parecía que no se moría nunca. Y se identificaba con este nombre en la mente del pueblo todo lo inmundo, lo maldito, el lugar donde todo lo inútil y malo se destruía. O sea que le estábamos diciendo, si a alguien le decía fatuo a otro, le estaba diciendo inmundo, maldito, inútil, malo, que merece la destrucción. Y generalmente los insultos, el menosprecio, etcétera, van dirigidos precisamente a decirle a la persona alguna de todas esas cosas. Con esto Jesús nos está enseñando que aparte de que toda forma de ira es rechazable delante de Dios, lo más grave es destruir la reputación de una persona y manchar su buen nombre. Cuando decirle fatuo a alguien es equivalente a hablar mal del carácter de esa persona, a hablar mal de la reputación de esa persona, manchar su buen nombre. Y déjeme decirle algo que a mí me da profunda tristeza desde hace mucho tiempo, y es cuando leo en las redes sociales el cómo algunos hermanos tratan a otros hermanos. Simple y sencillamente porque están en desacuerdo en cuanto a la forma de pensar. Automáticamente hoy, si alguien no está de acuerdo a mi manera de pensar, pareciera ser que tengo el derecho de decirle que es hijo del diablo, que no es hijo de Dios, que es un falso profeta, un falso maestro, un falso ministro o cualquier cosa por el estilo. Y eso es lo equivalente a decirle fatuo, porque estamos poniendo en duda su reputación, estamos poniendo en duda su carácter moral, estamos poniendo en duda su buen nombre, su integridad. El hecho de que una persona esté equivocada en un punto no hace que todo su carácter sea un carácter despreciable o vil. Y sin embargo, hoy entre ciertos sectores del pueblo cristiano está muy extendido eso. Me lastima muchísimo mi corazón cuando veo cómo algunos que se dicen hermanos tratan de una manera horrible, poniendo en duda el carácter moral de otra persona, diciéndole falso ministro, y muchas veces ni siquiera lo conocen. Simple y sencillamente han oído de otros y por lo que otros dicen, entonces se le juzga y se le llama prácticamente fatuo, y de esa manera se está destruyendo la reputación y el carácter de esa persona, y tenemos que tener muchísimo cuidado. En la palabra de Dios de ninguna manera se nos permite hacer eso.
Hoy hay un montón que defienden el juicio y defienden el juicio como pretexto para poder decirle fatuo o algún equivalente a otra persona, y la palabra de Dios no nos autoriza a juzgar el carácter de una persona. Podemos juzgar lo que dice, podemos juzgar un acto, pero solo eso que dice y solo ese acto, y eso no nos da derecho a que porque él se equivocó en algo, sea falso en todo. Está equivocado en un punto o hizo mal una cosa, pero eso no quiere decir que todo lo demás tengamos el derecho a desvalorizarlo, y mucho menos a poner en duda su carácter moral. Eso es una manifestación de ira, y es una manifestación de ira que al Señor no le agrada en lo más mínimo, y aquí está diciendo que el que haga estas cosas quedará expuesto al infierno de fuego. Así que mis amados, tengamos muchísimo cuidado en no juzgar a las personas, y tengamos muchísimo cuidado en ponerles etiquetas negativas a las personas. Nosotros somos llamados a bendecir, no a maldecir, y poner una etiqueta negativa, a insultar a una persona, menospreciarla, etcétera, es maldecir de esa persona. Maldecir no significa solo decirle maldito. Maldecir quiere decir hablar mal de una persona. Y tengamos cuidado, porque encima de lo que nos dice la palabra de Dios acá en este pasaje, en Génesis capítulo 2 versículo 3 y en otros pasajes de la Escritura, el Señor repite: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Y eso aplica en beneficio para mí? Sí, pero también aplica en beneficio para el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo maldigo al otro, me va a venir maldición. Si el otro me maldice, le va a venir y le va a llegar a él maldición. Pero si yo maldigo, también a mí me va a venir maldición. Entonces yo le llamo a este principio la ley del boomerang, ¿verdad? Porque lo que tiro me regresa. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Hay mucha gente que se pregunta por qué razón a mí me va mal en la vida, si yo soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, etcétera. Ponga atención en lo que habla con respecto a otras personas, porque si está hablando mal de otras personas, la está maldiciendo, y el que siembra maldición cosechará maldición. Recordemos lo que dice la palabra también en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si yo siembro maldición, maledicencia con respecto a alguien, voy a cosechar maldición, maledicencia para mí. Si yo estoy juzgando a otro, voy a ser juzgado. Lo dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís os volverán a medir, y aún con un poquito más. Entonces es muy delicado. Miren, evítese de juicios, punto. Esto no debería llevar a ninguna discusión. Simple y sencillamente la palabra de Dios a mí no me da derecho a juzgar a ninguna persona. Punto. Cualquier argumento para defender el juicio es simple y sencillamente estoy tratando de justificar mi propio pecado y mi propia desobediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice: no juzguéis, no juzguéis. Punto. Se acabó. Lo único que la Biblia sí me dice que lo juzgue y que lo evalúe es lo que una persona pueda decir, es decir, el pensamiento de ese pensamiento, pero no a la persona que dio el pensamiento, o una acción, pero no a la persona. No me da derecho a juzgar a la persona que hizo esa acción. Dice la palabra que juzguemos la profecía, pero no dice que juzguemos al profeta. En ninguna manera. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que al hermano lo deshacemos, y al impío, no, a él lo tratamos con amor.
El impío dice las mentiras, las blasfemias, cualquier tipo de cosas contra Dios, y ahí no, pobrecito, es que él es no creyente, pero lo dice un hermano y en lugar de tratarlo con el mismo amor, no, al hermano sí nos le dejamos ir encima. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque estamos cayendo en esto de fatuo. Es muy delicado hacerlo, y lo peor del caso es que hay muchísimas personas haciendo ese tipo de cosas. De hecho, déjeme decirle que yo he tenido que bloquear a una buena cantidad de personas en mi Facebook, aún de personas que yo consideraba mis buenos amigos, los he tenido que bloquear por ese tipo de cosas, porque no me edifican, no me consuelan, no me exhortan, sino más bien al poner en duda la integridad o el carácter lo que hacen es que me pone a mí a dudar también de esa persona, y no estoy para eso. Así que tratemos de evitar al máximo ese tipo de situaciones y de estar expuestos a escuchar ese tipo de situaciones, porque podemos caer en este tipo de pecado, y es un pecado grave delante del Señor. Cualquier manifestación, lo que nos está diciendo la palabra en estos dos versículos, Mateo 5, 21 y 22, es que cualquier manifestación de la ira, aunque no implique muerte física o violencia, es pecado. Lo que Jesús nos está diciendo en estos dos versículos, en otras palabras, es que en la antigüedad se condenaba el asesinato, y eso era siempre condenable, pero en el tiempo de la gracia, no son solo las acciones externas las que merecen ir a juicio, sino aún los pensamientos más íntimos también están bajo el escrutinio y el juicio de Dios. La ira interminable es mala, el hablar despectivo es peor, y el chisme descuidado y malicioso que destruye el buen nombre de una persona. El que habla en tono de desprecio, el que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca haya cometido un asesinato de hecho, pero sí lo cometieron en el corazón. Esto implica que es pecado delante del Señor, no solamente lo que hacemos externamente como resultado de la ira, sino aún aquellos pensamientos que no se materialicen, pero que se originan en la ira. Y peor aún, que la ira se manifieste. Ahora está de moda el abuso, ¿verdad? El hablar del término de abuso. Bueno, todo abuso es resultado de la ira. El abuso físico, el abuso psicológico, el abuso mental, el abuso económico, el abuso sexual, el abuso de cualquier tipo, cualquier otra forma de abuso, y aunque no sea ejecutado, el solo hecho de pensarlo ya implica pecado. Recordemos lo que dice Jesús en un pasaje también del Sermón del Monte. Dice: si tú ves a una mujer, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero con solo ver a una mujer y codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado puede no manifestarse externamente, pero con solo que se manifieste en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, ya pecamos. Con solo que, aunque no le digamos a alguien fatuo, necio, o lo menospreciemos o lo insultemos, pero lo hagamos en nuestra mente o en nuestro corazón, ya con eso la palabra de Dios nos enseña que es pecado. Y en el versículo 24 nos habla, versículos 23 al 24, nos habla de cómo proceder al respecto de cuando hemos manifestado esa ira. Cuando la hemos manifestado solo en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, lo que necesitamos es ir delante del Señor, arrepentirnos y pedirle perdón. Pero si lo hemos exteriorizado a otras personas, aunque no sea a la persona a la cual iba dirigido el insulto, la ira o lo que fuera, dice la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Esto nos está enseñando algo, mis amados hermanos, y es que el arrepentimiento, la confesión y la petición de perdón delante de Dios arregla la cuestión del pecado de nosotros con Dios. Pero una cosa diferente es el arreglo de nuestra relación con la persona a quien hemos ofendido y o perjudicado con nuestro pecado. Necesitamos reconciliarnos con esa persona. Cuando le hemos hecho daño a otra persona, necesitamos reconciliarnos con esa persona. La palabra de Dios dice, y mire lo importante de esto, porque dice, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa eso? Que mi ofrenda no es aceptable delante del Señor hasta que no me haya arreglado con aquella persona que tiene algo contra mí, a quien yo la lastimé o la insulté o la menosprecié o fue objeto de mi ira o fue objeto de cualquier otra acción pecaminosa. Yo necesito no solamente pedirle perdón al Señor, sino ir con esa persona y pedirle perdón a esa persona y si es necesario hacer lo que sea necesario para restaurar a esa persona. Igual si por ejemplo hablé mal de una persona con una tercera persona, aunque la primera no se haya dado cuenta, la persona objeto de la que hablé mal no se dio cuenta, no se percató, no se enteró, pero debería ir con la persona con la cual comenté eso y pedirle perdón a esa persona porque pude haber sembrado en esa persona una raíz de amargura que le esté impidiendo alcanzar la gracia de Dios. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Veamos desde el 14 al 15. Dice, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y no dejéis que ninguna raíz de amargura se establezca en vuestro corazón y que os impida alcanzar la gracia de Dios y además contamine también a otros. ¿Y qué significa si contamino a otros? Que esos tampoco van a alcanzar la gracia de Dios. Entonces debo ir con la persona con la que hablé mal de algún otro e ir y pedirle perdón por haberlo hecho y pedirle que no haga caso de ese comentario, que lo olvide y restaurar la imagen de la persona de la cual hablé mal. En este pasaje el Señor nos deja algo bien claro, que el verdadero arrepentimiento debe incluir el propósito de rectificar cualquier consecuencia que hubiera tenido el pecado, nuestro pecado, en el prójimo. Por lo mismo, la interrupción de la relación entre el hombre y Dios no se puede subsanar a menos que se haya subsanado lo que afecta a la relación entre nosotros y las personas. De hecho, si vamos a Mateo capítulo 22, mire, esto es impresionante lo que el Señor nos enseña acá. En Mateo 22, versículos del 36 al 40, la palabra dice, Maestro, le están preguntando a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de acá? Que tan importante como tener mi relación con Dios es tener mi relación con los demás. Por eso Juan dice en primera de Juan, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Y el que ama a Dios, ame a su hermano también. ¿Por qué? Porque los dos mandamientos están a la par. Yo no puedo decir que amo a Dios sin amar a mi prójimo, y no puedo amar a mi prójimo sin amar a Dios.
Así de sencillo, son prácticamente un solo mandamiento. Por eso acá en Mateo 23 y 24, la palabra de Dios nos dice que la restauración de nuestra relación con el Señor no es plena hasta que no nos hayamos arreglado con aquel hermano al cual hemos ofendido, le hemos hecho daño o ha sido objeto de nuestra ira en alguna de las formas que hemos hablado. Y esto también está ejemplificado de una manera muy clara en la conversión de Zaqueo. Cuando Zaqueo se convierte al Señor, él inmediatamente dice: si yo le he robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí está, así como está restaurando la relación con Dios, está restaurando la relación con las demás personas a las cuales él les pudo haber hecho daño en la parte de sus finanzas. Jesús deja bien claros dos hechos fundamentales en este pasaje. Entonces, no podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos también con nuestros semejantes. Y no podemos esperar el perdón de Dios a menos que hayamos confesado nuestro pecado, no solo a Dios, sino a los demás. Por eso la palabra de Dios también dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero también el perdonar a nuestros ofensores implica el pedirle perdón a aquellos a los cuales hemos ofendido. Entonces, y a veces nos podemos preguntar también, ¿por qué nos va mal en la vida? ¿Por qué si oramos, si vamos a la iglesia, si hacemos todo lo que deberíamos hacer, nos está yendo mal en la vida? Y es que puede ser porque maldijimos a alguien, como ya lo mencioné hace un ratito, o bien porque tenemos una relación no reconciliada con alguien y esa relación no reconciliada con ese alguien está impidiendo que fluya nuestra relación con el Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo y buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Parte de la santidad implica estar en paz con todo el mundo. Entonces es importante que por eso es importante que entendamos el pecado de la ira y que nos arrepintamos y que seamos transformados para vencer ese pecado, porque ese pecado es una forma muy común en la cual nosotros rompemos o se interrumpe nuestra relación con el Señor. Debemos buscar el arrepentimiento y la confesión, pero no solo el arrepentimiento y la confesión, sino también la transformación de nuestro corazón para que la ira no siga teniendo lugar en cada uno de nosotros. En un momento vamos a ver cómo vencer la ira, pero solo déjenme terminar con el pasaje de Mateo capítulo 5 en los versículos 25 y 26. Dice la palabra en estos versículos, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces esto tiene que ver con lo que decía el versículo 23 y 24: si traes tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con aquella persona a la cual hayas ofendido. No quiere decir, ojo con esto también, porque es importante. Cuando la palabra de Dios, notemos lo que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no implica que yo no haya tenido la razón. Pero si teniendo la razón, de todos modos le hice un daño a mi hermano, tengo que pedirle perdón por ese daño, no por tener la razón, no por el asunto en el cual tengo razón, sino por el asunto de que lastimé de alguna manera su corazón. Le pido perdón por la lastimadura de su corazón, no por no tener razón. El hecho de pedirle perdón no quiere decir que no tenga razón. El hecho de pedirle perdón es porque no lo hice de la manera adecuada. Y mucho más le debo pedir perdón si encima de no hacerlo de la manera adecuada, tampoco yo tenía razón.
Entonces es un doble motivo para pedir perdón. Pero si alguien está ofendido conmigo, aunque en la cuestión yo tenga razón, debo ir y pedirle perdón por esa ofensa y hacerlo muy rápidamente. ¿Por qué razón? Porque si una pelea o una desaveniencia no se resuelve rápidamente, el tiempo la va a hacer más grande. Y le voy a poner un ejemplo. Hoy tengo un problema con una persona y resulta que me voy a mi casa y en lugar de arreglar ese problema en mi corazón le sigo dando vueltas y me acuesto esa noche pensando en el problema. Al día siguiente me levanto más enojado. Al día siguiente me levanto más molesto, con menos ganas de restaurar el problema. Y si eso pasa todo el día siguiente va a estar peor. El dejar al tiempo, el arreglar ese tipo de situaciones no las resuelve, sino las empeora, ya sea en mi corazón o en el corazón del otro. En el corazón donde haya resentimiento, dolor, etcétera, el problema se va a complicar. Por ello, entonces es mejor arreglarlo lo más rápidamente posible. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando hay un problema de ese tipo, cuando alguien está herido en su corazón, lo que tiene es amargura, y la amargura genera más amargura a menos que la combatamos rápidamente. La palabra de Dios en Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Hebreos 12:14 al 15, que ya mencioné, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay santidad si no tengo paz con todos. Y además dice en el versículo 5: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuando tenemos un problema con una persona, tengamos razón o no tengamos razón, pero esa persona de alguna manera se sintió ofendida con nosotros, inmediatamente arreglemos ese problema. No lo dejemos para el día siguiente, o no lo dejemos para dentro de una semana, un mes o lo que sea, porque dice la palabra de Dios también que el corazón del hermano ofendido es peor que una ciudad amurallada. Y eso quiere decir que se puede volver impenetrable, y al volverse impenetrable no vamos a poder reconciliar esa relación, y por lo tanto vamos a tener problemas en nuestra relación con el Señor también. Ahora, si el otro hermano no acepta nuestra petición de perdón, o él se mantiene ofendido, eso sí es problema de él. Nosotros ya hicimos lo que debíamos hacer, cumplimos nuestra parte, fuimos liberados de lo que a nosotros nos corresponde, y ya podemos caminar de la mano con Dios, mientras que el otro tendrá que arreglar esa situación de su corazón con el Señor. Pero ahí ya no intervenimos nosotros, ahí ya es una cuestión de Dios con esa persona. Entonces, ahora hemos hablado de la ira y de la ira en cualquiera de sus manifestaciones. Hemos repasado todas las manifestaciones posibles de la ira. ¿Para qué razón? Para que nos enfoquemos, primero, para que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos en dónde hemos estado fallando y pecando en cuanto a la ira, que es lo primero. Dice la palabra en el Salmo 119:59: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces, lo primero, necesito considerar mis caminos. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo en el transcurso de esta enseñanza nos ha hablado de algunas situaciones en las cuales hayamos caído en relación con la ira, lo primero, entonces ya por el Espíritu Santo ya consideramos nuestros caminos. Ahora lo que nos toca es volver nuestros pies a sus testimonios, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos de eso y yendo a arreglar las relaciones que necesitemos arreglar. Pero el tema no se resuelve ahí. Necesitamos una transformación de nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la ira se convirtió en un patrón de conducta que traemos del mundo, lo venimos arrastrando del mundo. En el mundo la ira es común. Cuando la persona no se sale con la suya, generalmente se monta en ira, en enojo, y vive así.
y esa es su respuesta ante todas las situaciones que son contrarias a como él quisiera que fueran las cosas. Entonces necesitamos cambiar ese patrón de respuesta, ese patrón pecaminoso de respuesta que está establecido en nuestro corazón. ¿Cómo combatirlo? La primera cosa que necesitamos entender, como dice Santiago capítulo 1 versículo 20, la ira en cualquiera de sus manifestaciones no obra la justicia de Dios, es decir, es injusticia. Debemos estar claros en eso. Y dejemos de racionalizarla, de justificarla, de minimizarla, porque generalmente tendemos a eso, ¿ya? Y yo le quiero dar un testimonio y le voy a dar, primero le voy a dar los pasos y después le voy a dar mi testimonio de cómo esos pasos me liberaron de la ira. Entonces, lo primero es hacer un análisis honesto de acuerdo con la palabra de Dios de mis conductas iracundas. La segunda es entender que la ira es como leña que se echa al fuego y que en lugar de apagar el fuego, la ira lo enciende más. La ira es una necedad. El necio, dice la palabra, de inmediato da a conocer su ira. Y la siguiente sugerencia que yo le haría, aparte de estos tres, de entender y comprender estos 3 versículos, yo lo que le sugeriría es que tome una concordancia de la palabra de Dios y busque en esa concordancia todos los versículos que mencionen la ira y apúntelos. Y todos los días medite en esos versículos, de lo que realmente está diciendo ese versículo y qué implicaciones tiene en su vida, y vea cómo esos versículos acerca de la ira se manifestaron en su vida en los momentos en los cuales usted manifestó esa ira. Y de hacerlo, eso va a ir transformando mi entendimiento y me va a ir alejando de la ira. Le quiero contar algo. Cuando yo vine al Señor, yo verdaderamente tenía un carácter endemoniado. Era hijo del trueno, del relámpago, del rayo, de la ira. Tenía un carácter pero endiabladamente iracundo. Y durante algún tiempo de mi vida cristiana lo seguí manifestando. Y me causaba muchísimo dolor, muchísimo problema, pero lo justificaba. Lo vivía justificando, ¿no? Y es que me hicieron, y es que esto, y es que el otro, y minimizando, y es que solo me pasa con esto, y total, era una cuestión de nunca acabar. Hasta que hice exactamente esto. El Señor me dijo que tomara nota de todos los versículos de ira en la palabra de Dios y que pensara en lo que eso significaba y cómo se había manifestado eso en mi vida y qué había producido. Y déjeme decirle que no fue algo inmediato, fue un proceso que duró tiempo, bastante tiempo, pero para la gloria de Dios, al día de hoy puedo decirle que en muy contadas ocasiones, se manifiesta ira, y en todo caso nunca se manifiesta hacia afuera, solo son pensamientos o son sentires del corazón que inmediatamente el Espíritu Santo viene, me redarguye, me arrepiento y viene la paz a mi corazón. Así que es posible vencer la ira, pero obviamente requiere convicción de pecado, arrepentimiento y transformación de nuestra manera de pensar. Y esto aplica para cualquier otro pecado. Igual es con cualquier otro pecado, así que yo le animo a ya no consentir, no importa en qué situación de ira pudiera estar usted. Cualquier manifestación de ira que esté presente en su vida con alguna frecuencia, esa manifestación de ira debe
desaparecer de su vida. Y puede desaparecer de su vida. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino me ha dado de espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y para esto vino el Hijo de Dios que vive en mí, para deshacer todas las obras del diablo. Y en todas las cosas soy más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. Así que no hay ningún pretexto para vivir todavía manifestando ira, y deberíamos procurar, por amor a Dios y por amor al prójimo, llevar las manifestaciones de la ira a una en nuestra vida. Esa debería ser una de las metas, y esa meta es posible por cuanto tenemos el poder del Espíritu en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece para alcanzar victoria sobre cualquier área de nuestra vida que necesite ser combatida. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales, para que también sus contactos sean liberados de ese mal que nos aqueja. Y le recuerdo que tenemos estas enseñanzas todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que le esperamos para la próxima, el lunes a las 8 de la noche. Y además de ello, le recuerdo que tenemos dos recursos más para edificar nuestra fe, y uno es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde hay alrededor de unos 2.500 bosquejos de estudios acerca de las diferentes áreas de nuestra vida, para amoldarnos a la palabra de Dios. Y aparte de ello, está nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde hay más de 400 prédicas en video que también son para edificar nuestras vidas, y el acceso a ambos recursos es totalmente gratuito, así que les invitamos a visitarlo si todavía no lo ha hecho. Y antes de despedir la transmisión, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, e inquiete nuestro corazón, a manera, Señor, de que podamos comenzar a echar de nosotros, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, toda ira, toda manifestación de ira, Señor, y que arreglemos nuestras diferencias y nuestras circunstancias con personas que puedan estar ofendidas por algún daño que nosotros les hicimos de alguna manera, por la ira que manifestamos en algún tiempo, Padre. Señor, te pedimos perdón por haber tolerado la ira en nuestras vidas. Te pedimos que tú no solamente nos perdones, sino que por tu Espíritu Santo y tu palabra nos ayudes, Señor, a limpiarnos de toda maldad, a transformar ese carácter iracundo, Señor, esa área de ira en nuestras vidas, en un área de paz, en un área de gozo, en un área de paciencia, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre. En esta hora también, Señor, venimos delante de ti dándote gracias por todas tus bendiciones que has tenido para con nosotros, por lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo continúe con nosotros, Señor, sanando, restaurando, liberando, empoderando, Señor, fortaleciendo, asegurándonos, Señor, y proveyéndonos en todas nuestras necesidades, y que tu Espíritu Santo también obre en los nuestros, Señor, sea la circunstancia en la que se encuentren, para que se acerquen a ti, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les mando un abrazo. Que tengan una linda noche y un feliz fin de semana. Y si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes. Bendiciones y un abrazo para todos.